que me llama a mí es nada más y nada menos que mi compañero José Francisco Peña Gómez y me dice: Camaño está en Cuba, ¿a ti te interesaría ir a Cuba con él? Fíjate, hay un dato que es la primera vez que yo lo menciono, que me llama a mí es nada más y nada menos que mi compañero José Francisco Peña Gómez y me dice: Camaño está en Cuba, ¿a ti te interesaría ir a Cuba con él? Yo le dije en ese momento: yo tendría que pensar lo que tú me estás hablando, pero en este momento todavía no. Entonces, luego de eso, me entrevisté con Amaury Germán Aristi y me dio una serie de datos y me dijo: quédate en stand-by ahí, porque al coronel le interesa tu persona directamente como miembro del PRD, a ti y a Rafa Gamundi. Más tarde me volví a entrevistar después de haber hecho alguna consulta con algunos amigos, compañeros, y reunirme inclusive con José Francisco Peña Gómez y entregarle una hoja firmada en blanco, porque yo era dirigente del PRD, por si cualquier circunstancia se producía de una relación, de muerte, eso que me desvinculara totalmente del PRD. En esa reunión estaba Peña Gómez y estaba Rafa Gamundi Cordero también. O sea, ahí ya yo hice contacto nuevamente con Amaury y entonces se hicieron las coordenadas y decidí el viaje. Bueno, el itinerario era de varias formas, pero había un punto que era el aeropuerto de Barajas, en Madrid. El pasaje en ese tiempo era barato, era menos de 500 pesos. Y entonces se tomaba un avión en Santo Domingo, se llegaba a Madrid, al aeropuerto de Barajas, y entonces de ahí se hacía un reconocimiento que previamente se le había dicho, hasta llegar a tener un contacto con gente de la embajada cubana. Habían varias formas de hacer el reconocimiento. Una podría ser con una caja de fósforo que se llevara la caja de fósforo en la mano y que se le abriera a la persona indicada. Y así sucesivamente se habían hecho varias claves y de ahí entonces esa persona tomaba la referencia, hacía una pequeña investigación y determinaba que era correcto la persona. Entonces se le instrumentaba todo un expediente que cambiara totalmente su personalidad, como el pasaporte y todos los documentos que lo identificaran.
La mayoría de las veces de ahí se iba a un viaje que podría ser Praga, porque ya de Madrid se podía viajar sin ninguna situación. Y entonces allá de nuevo se le cambiaba el pasaporte. De ahí, lo más probable era que se viajara a la Unión Soviética o otro sitio podía ser Zúrich y entonces de ahí a la Unión Soviética, donde los recibían también personajes cubanos, le formalizaban toda la situación y normalmente el viaje entonces se hacía en un avión ruso, que era un viaje nada más y nada menos que de 18 horas, haciendo una escala en el camino. Eran aviones de carga, la mayoría de las veces. Entonces ya ese viaje iba directamente a La Habana, donde había una clave que podía ser indistinta y una clave de aquí para allá y una clave de allá para acá. La persona ya estaba en La Habana y entonces las personalidades lo recibían y lo enviaban directamente al sitio correspondiente. Ese era el viaje, o sea, así decirlo simplemente resulta fácil, pero ejecutarlo no era tan fácil. La fecha yo no la tengo exactamente, pero sí las circunstancias. El 3 de abril de 1969. Correcto. 69. Ok. Bueno, él estaba en La Habana, yo también estaba en La Habana y yo vi a aquella persona que venía caminando, tenía barba, estaba con un cuerpo bien atlético y nos encontramos y nos abrazamos. Entonces ahí textualmente me dijo, yo había estado buscando, pero tu rostro no lo encontraba. Pero ahora yo recuerdo, textualmente me dijo, que tú eras la persona que tenía convivencia conmigo cuando tú estabas en seguridad con Diego Guerra, Montearache, y nos veíamos constantemente. Lo que pasa es que, excúsame, pero, o sea, me pidió excusa. Nos abrazamos, me dijo, tenemos que trabajar, tenemos planes que tú conoces y lo vamos a desarrollar. Así que te doy la bienvenida. Jesús, que era la persona que hacía conmigo de lugarteniente, o sea que pasó a ser, era la persona que me guiaba y servía de guía en todas las actividades mías. Estaba presente, nos despedimos de él y esa fue la primera impresión. Cierto, pero que Rafa no quiso participar, se negó a participar, o sea, no quiso. Entonces no podemos decir una cosa por otra. Él no tuvo ninguna participación en nada.
O sea, la única participación que él tuvo fue cuando, o sea, él sabía en lo que yo estaba, porque nosotros ¿Y era solidario? éramos Pero no manifiesta. compañeros en el partido. Rafa era secretario de organización y yo era director del departamento de organización. Por eso Francis, Román, como quiera llamársele, veía en nosotros el vínculo fundamental. Además, por las relaciones que hubo en la guerra entre Francis y yo. Fíjate, lo de la reunión en la casa de... Yo ni siquiera sabía que esa oficina, ese era un apartamento que tenía, creo que por la George Washington, era de Sacha Bollman, porque quien tenía relación con él directamente ya era Peña Gómez. Entonces fuimos ahí, pero ni teníamos conciencia de que Sacha Bollman tenía ninguna relación con esa, que de hecho no lo tenía para mí. Y aparece el nombre de Sacha Bollman después como eso que usted está diciendo. Si Rafa lo dice, él tendría sus informaciones precisas, porque no creo que se iba a llegar a decir algo de esa naturaleza. Ahora, él sí me comentaba que cuando Sacha nos veía a nosotros ya, nos veía de que con barba y decían, esas barbas son de los cubanos, son de Fidel o algo, o sea, una cuestión despectiva ya. En relación a los nombres de esas personas, yo te voy a mencionar a una sola persona porque yo no estoy autorizado por ello, aún ahora, a mencionar esos nombres. Pero esos nombres están. Yo te voy a decir en qué sitio. Me refiero a Pérez Vargas, que era precisamente de Bonao, que vino con él en la guerrilla y murió. Esos nombres, quien lo tiene era lamentablemente porque falleció Hanle Herman. Lo que sucede con eso es que una de las condiciones que yo he tenido es nombre y figura, hacerme una actividad mental para no recordarlo. Porque, figúrate, yo vengo de allá y si me atrapan en una situación o me acusan y me presionan, yo tengo que decir. Entonces, una de las cosas en las cuales, si hay una falla, yo la admito, pero era por eso. Pero quien más informaciones tiene de toda la situación es Alejandro. En forma minuciosa, pormenorizada, porque nosotros tuvimos inclusive una reunión, estando él vivo, en su casa, a la que asistieron algunas personalidades que están vivos, incluyendo un hijo de él, incluyendo a Fausto Rosario y también al psiquiatra César Mella. En la reunión, que fue una reunión para analizar toda la situación, Hanle me invitó a que dijera cuál había sido específicamente mi participación desde aquí hacia Cuba. Y entonces, después de yo decirle la información que él tenía en relación a la persona, le dije que había un dato que a mí me interesaba como una cuestión histórica en que yo había participado, y era
el envío de los recursos. Y me dijo, Ale, sí, es importante eso. Entonces se trataba de que a mí me habían enviado $10,000 para el uso, la logística del traslado de 10 hombres, documentado y todo, de Santo Domingo a Cuba, sin especificarle que ellos iban a un acontecimiento que era con Francisco Camaño, que Camaño estaba en Cuba, sino que se trataba de un movimiento revolucionario y de carácter que transformara la sociedad dominicana y acabara con todos los vestigios del atraso que tenían. Entonces, Ale confirmó que lo que yo estaba diciendo era cierto y que se había cumplido a cabalidad con lo programado. Bueno, le dije textualmente lo que yo había hecho, lo de la reunión que había tenido con Peña Gómez, mi desligación con el PRD porque no quería, como no estaba autorizado por un organismo del partido, ni por una posición alta ni media, sino que yo me declaraba independiente y así lo hice contar. Y así se lo dije a él también, que dadas las circunstancias, yo había tenido la reunión con Peña Gómez y Rafa Gamundi y que yo le había dado constancia de que me desligaba totalmente del partido por ese momento hasta que surgieran los acontecimientos y entonces después la historia que determinara cuál iba a ser mi posición. Eso fue lo que le dije. En la parte que yo representaba como la Revolución de Abril, sí, o como el pueblo dominicano, sí, para obtener alianza y conjuntamente con eso llegar a un acuerdo para la liberación dominicana, que en eso sí, pero directamente como representante de ninguna organización que no fueran esas, no había ninguna representación. Le dije, fíjese, compañero, la situación es que en el país ha habido una situación de un chapeo, si se quiere, general, porque Balaguer, después de la guerra, asumió el poder con la consigna y el acuerdo de liquidar a todo el que pensara en el país y establecer una dictadura o semidictadura. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil mantener algún cúmulo de armas clandestinas o tener una organización que responda al mandato para recibir una guerrilla en la República Dominicana. Entonces nosotros en eso contamos con la gente que conocemos, lo que tenemos relaciones, y ligar eso al acontecimiento que se pueda producir en el momento determinado. Pero una organización específica no la tenemos. Eso fue lo que yo le contesté. Bueno, estaba Amaury Germán Aristi, José Francisco Peña Gómez, Rafa Gamundi, y evidentemente ahora me entero que Sacha tenía conocimiento, y algunos compañeros como
César Roque, que llegó a ser diputado, y mi esposa. Y la gente con que yo me relacionaba directamente, que iban, que nos sirvieron también colateralmente para indicarnos. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, en el mismo Bonao. Pero así sucesivamente. Sí, le dije que no. De hecho, no teníamos ningún compromiso. Porque, fíjate, nosotros habíamos, a raíz del acontecimiento de la garrapata, porque nosotros fuimos expulsados del PRD por Bosch, porque Bosch decía que nosotros éramos garrapatas, fundamentalmente Rafa y yo y el grupo. Entonces, nosotros creamos un movimiento que se llamaba Nueva República, que vino a surgir producto de que teníamos un periódico interno que se editaba con la autorización del Comité Ejecutivo, que después, en un momento determinado del juicio sumario que se hizo, Peña Gómez escribió una carta diciendo que el periódico estaba autorizado por el Comité Ejecutivo. Entonces nosotros nos aliamos a Paco Oredo. Pero no, bueno, el Paco Oredo, imagínate, no quería que le mencionaran nada de eso, porque había en ese momento la situación entre China y Rusia, y tú sabes cuál era la posición de ellos. Bueno, pero no, o sea, ellos no fue que no tuvieron, sino que ya en ese momento, cuando yo viajo allá, yo no tengo ningún tipo de relación con ellos. Habíamos roto totalmente. Nosotros con ellos tuvimos la relación a través del periódico Despertar y la revista ¿Qué? Bueno, la cabaña, sí, la cabaña era un rancho. Un rancho abierto, con hamaca, que ahí era que dormíamos y comíamos. Entonces era próximo al campamento. Él me planteó que si yo consideraba necesario ir al campamento para que viera las actividades, yo le dije que no. Si yo voy a regresar, no, porque yo voy a grabar en mi mente esa imagen. Y además, no hay nada que yo vaya a hacer, porque si yo no voy para allá, yo me entreno aquí en lo que me estoy entrenando. Lo mismo que me van a dar en el campamento me lo dan en el otro sitio. La comunicación, el asunto de la fabricación de determinados artefactos y la cuestión rutinaria que me están dando aquí, tanto en La Habana como en otros sitios. Entonces, yo prefiero seguir solo en mis entrenamientos con la dirección a que estoy asignado y no tener contacto. Entonces ahí dormíamos, comíamos, hacíamos nuestras necesidades, nos bañábamos en el rito, una regolita, y hablamos en detalle de todos los planes. Ahí fue que acordamos el asunto de que yo viniera hacia acá, los recursos disponibles, para qué eran los recursos. Cada persona tenía asignada $1,000. Y en detalle hablamos de los planes.
Los planes consistían, desde el punto de vista de lo que ellos, y en este caso yo, veía que debía de ser un movimiento con todos los recursos posibles y que fuera con un apoyo solidario para que no hubiera fracaso. Y le dije, hay una cosa, compañero, usted tuvo un papel muy importante en abril, que a usted lo reivindicó y lo hizo un líder de una gran magnitud, no solamente nacional, sino internacional. Usted me ha manifestado una cosa, que para usted la revolución no debió de terminar ahí, sino que la revolución debió de continuar aún con la intervención y que jamás usted debió de ser candidato. Y la renuncia suya, me ha manifestado usted, se debe a un acuerdo. Cuando usted dice en su discurso final, vengo a entregarle al pueblo lo que al pueblo le corresponde, ese discurso usted sabe, y yo también, que no lo escribió usted, sino que lo escribió Hugo Tolentino. Me confirmó. Ahora, ¿usted está de acuerdo todavía en que fue un acontecimiento no deseado por usted? Y me dijo, confirmo exactamente lo que le dije. Bueno, entonces, tomando como referencia eso, le dije también, su liderazgo es un liderazgo que se basa, si se quiere, en que usted está aquí, en Cuba, llamado por fuerzas interesadas en sustituir la imagen del Che Guevara por un líder que proviniera precisamente de un acontecimiento como el acontecimiento de abril en que hubo la intervención norteamericana en la República. Y me dijo, yo me entrevisté con el comandante Castro y me ha dado todo el apoyo directamente que nosotros necesitamos para liberar a la República Dominicana. Después que yo llegué a La Habana, me llevaron a una casa que quedaba en las proximidades del cine, como referimos. Era una segunda planta. Esa era una casa de los batitianos que la revolución, como muchas, ocupó, y entonces habían casas de esas que ellos las utilizaban para este tipo de actividades, inclusive para otro tipo de relación también que no tuvieran que ver con estos acontecimientos. Entonces de ahí, yo recuerdo una cosa, cuando yo llegué a la casa, yo no fui solo, porque en el camino yo me encontré con dos compañeros que yo no sabía. Yo sabía que eran dominicanos, pero no sabía que iban para allá a ese tipo de actividad, sino que nos quedamos hablando con un tipo de compartimentación normal. Pero entonces, cuando
llegamos a La Habana, habiendo hecho el contingente, el itinerario eso que yo te voy a narrar ahorita, me encuentro con que ellos van a quedarse en la misma casa donde yo estoy. Entonces yo le dije a Jesús, esta gente son dominicanos, compañeros. Yo no sé a qué ellos vienen, ni me interesa. Ahora bien, yo exijo que donde yo esté, prefiero estar solo, porque no quiero tener ninguna relación con ningún dominicano. Entonces él me dijo, sí, tienes razón, vamos a resolver. Entonces al otro día se lo llevaron a los compañeros. Y de ahí para adelante yo comencé a recibir inmediatamente entrenamiento sobre las cuestiones de la comunicación, por un lado, las cuestiones de la defensa, el manejo, toda la nomenclatura, desde inclusive, además de la comunicación, el traslado de documentos, entiéndase, con el juego de los maletines. No sé si ustedes han oído hablar de eso. El cambio y la comunicación, establecer una fecha, un punto determinado y eso, todo ese tipo de cosas. Caminar en la ciudad como si yo fuera un cubano, vestido con el uniforme del ejército, y una serie de detalles y planos y mapas. O sea, esa nomenclatura me fue dando, y la fabricación pura y simplemente de determinados elementos explosivos y una serie de cuestiones, como cuestiones rutinarias, o sea, cuestiones que me imagino que ya pasaron de moda, pero que era lo usual y lo que había que hacer en ese momento, porque se trataba de pensar en ese tipo de cosas. Entonces de ahí fue que al tiempo, no inmediatamente, él me buscó y fuimos a la casa donde él estaba. Eso yo se lo narré ya, que nos encontramos y entramos en detalle, y luego de ahí entonces programamos ya y a visitar y tener una reunión ya acabada de los planes que íbamos a desarrollar. Jesús, que era mi asistente, me dijo, Mora, prepárese que mañana lo vamos a reunir con Román. Entonces por la mañana él vino en un vehículo y nos fuimos para donde estaba el campamento y donde nosotros nos íbamos a reunir en un rancho abierto con hamacas, y ahí fue que pernotamos. La trayectoria se hizo, él nos dejó solo y nosotros comenzamos a hablar en sentido general porque cuando la gente está así y viene uno del país, pues tú quieres rememorar cosas. Y nos pusimos a conversar sobre
cuestiones generales, y entonces después entramos en detalle en los días que tuvimos de los planes del proyecto, del desarrollo del proyecto que el grupo tenía para realizar cuando ellos vinieran acá. Yo le pregunté a él, no tiene que decirme específicamente cuánto, pero si yo te pregunto, compañero, que cuántos hombres tú tienes si pasan de 100, ¿qué tú me responderías? Entonces echó para atrás y se rió y me dijo, mire, compañero, si yo tuviera 100 hombres, estuviera atravesando a Brasil, por lo menos, no cogiera para Santo Domingo. Porque esto de mantener gente con una misma idiosincrasia frente a la situación que hay, vamos a decir que yo tuve la osadía de preguntarle que no pasaran de 100 y no tenía que decirme qué cantidad él disponía o ellos disponían incorporado o para incorporar a esos acontecimientos. Entonces se echó para atrás, se rió y me dijo, si yo tuviera 100 hombres, yo estuviera en el corazón de la selva de Brasil, no cogiera para Santo Domingo. Aquí, concretizar gente, hombres, que sean solidarios, que tengan la misma característica o que respondan al proyecto que tenemos, resulta difícil. No solamente cuando vienen aquí, sino por la disciplina que hay que tener para aspirar a ser un combatiente guerrillero. Entonces, no es tan grande, ni pienso que vaya a ser tan grande nunca. Pero sí estamos trabajando en el crecimiento de esos acontecimientos. Entonces ahí comenzamos a ver en detalle qué cosa íbamos a hacer. Concretizamos posiciones intermedias para comunicaciones, para abasto, posiciones ya en el seno del terreno, con por lo menos 3 frentes de 9 hombres cada uno. Entonces yo le pregunté, ¿y dentro de esos comandos o frentes estaría usted? Me dijo, todavía eso no se ha decidido. Bueno, entonces ahí ya concretizamos el asunto de los recursos que yo le dije ahorita y cómo yo debía de ponerme de acuerdo para el asunto de la logística y el entrenamiento que yo debía de desarrollar como cuestión ya del manejo de mi ida, mi regreso de Cuba a Santo Domingo y el asunto de las comunicaciones,
cómo iban a hacer. Y en detalle llegamos a un acuerdo de la cantidad de hombres en el tiempo que debía hacerse. Yo le dije, Francis, usted conoce más, compañero, a Balaguer que yo. Por la circunstancia en que usted estuvo en la República Dominicana, por sus relaciones familiares, y usted sabe la tradición de Balaguer. Entonces, todo acontecimiento que se vaya a producir tiene que tener una base de sustentación entre la gente del pueblo y la gente del campo. Si no es así, no es posible crear un movimiento que dé al traste como Joaquín Balaguer. Entonces hay que ser preciso sobre eso. Definitivamente, cualquier movimiento que se vaya a hacer en la República Dominicana no puede ser de una simple guerrilla, tiene que tener una base de sustentación. Que ese movimiento debía ser de una magnitud que diera al traste con Balaguer. De lo contrario, era muy difícil. Y además de eso, que había que tomar como referencia muy importante la fecha para ese acontecimiento, que debía ser en un momento en que hubiera algún movimiento de protesta, que fuera en una época festiva. Bueno, todos esos pormenores yo le decía en cuanto a eso. Porque un movimiento para venir aquí a la montaña, internarse, aunque fueran 3 frentes, era difícil la situación, si no habían esos acontecimientos que fueran parte como forma de sustentación de aquel acontecimiento. Pero como guerrilla para crecer era muy difícil la situación, si no se contaba con eso. Eso fue lo que yo le dije. Bueno, porque siempre hay gente que se vende. O sea, porque fíjate, cuando un dato, ya después que Camaño inclusive estaba muerto, habían cuestiones colaterales que sucedieron en la guerra, como es el asunto de Caonabo Reynoso. Caonabo Reynoso se fuga de la cárcel vestido de mujer. ¿Tú lo sabías eso? No sabía. Entonces, cometió el error de no establecer una estrategia para salir rápido de ahí, de las fortalezas Osama, y coger un vehículo, sino que se van a pie y él va vestido de mujer y en el Parque Riquillo alguien lo ve caminando y dice que ese no es un hombre sino una mujer. Entonces ya tú sabes lo que se armó ahí. Entonces, te digo esto porque a nosotros nos lo llevan a Caonabo Reynoso. Lo ingresan de nuevo. Camaño, como ustedes saben, lo protegía, porque además era un preso que ya, si tú lo agarraste, hay que ingresarlo. Entonces Caonabo se fijó en varias personas, en Fafa, en mí y una serie de gente. Entonces a mí me agarraron porque Neinibar quería arrancarme la cabeza. Y Neinibar tenía como asistente
a Caonabo Reynoso. Entonces yo pasé la de Caín, porque hubo un compañero de eso que regresó, que sirvió de delator. Entonces por eso te reseño eso. ¿Recuerda a Pedro María Mejía Castillo? Sí, ese fue el delator. ¿Vive? No sé. Sí, ese me hizo la vida imposible porque habló hasta lo que no debía. Cuando Camaño llega aquí, y el grupo llega, fíjate, yo tenía comunicación con ellos a través de un sistema. No sé si tú me ibas a hacer esa pregunta. No, sí. De descifrar palabras a través de un factor numérico. Pero no vamos a hablar de eso en detalle, pero esa era la vía de comunicación que yo tenía. Porque la otra vía era Amaury, pero Amaury había muerto. Entonces, cuando se produce la llegada de Francis y los compañeros aquí, yo me entero, y precisamente yo estaba con Rafa Gamundo, en La Pina, en una reunión, y en la casa de una compañera que murió, Teresa Bonet, y al lado de ella vivía una vecina que era la esposa de, ¿cómo se llama, Rosa? De Torillo Peñajanque. Entonces, la señora va y nos dice, interrumpa la reunión que le tengo que dar una noticia. Camaño está aquí. Entonces, le indagamos, que como ella lo sabía, dice, le voy a confesar, mi marido vino con ellos, pero él tuvo un acontecimiento y se desligó del grupo, pero él está aquí. Entonces, así es que yo me entero de que ellos están aquí. Hice contacto inmediatamente con algunas personalidades que yo entendía que podían tener conocimiento. Me lo confirmaron y me dijeron, lo mejor que tú haces es no tratar de hacer nada porque ese es un movimiento que está condenado al fracaso. Porque ya todos los canales de crecimiento y de desarrollo están bloqueados. Ellos están ubicados y hay esa situación. Así que lo mejor que tú haces es tratar de salvar la vida y no dejar que te agarren porque ellos saben de tu actividad. Entonces así yo lo hice. El proyecto es un proyecto muy significativo de la época, que con los errores que pudieron haber tenido, la nación dominicana debe verlo como un acto de patriotismo y de amor a la República Dominicana, a la libertad no solamente de la República Dominicana, sino con todo el mundo. Porque Camaño era un hombre internacionalista. Camaño había desarrollado una conciencia extraordinariamente política de mucha amplitud. Nosotros no debemos de ver a Camaño como el militar, como el gendarme de los norteamericanos, sino como un patriota que amaba el progreso, la paz y la libertad de la República Dominicana. En conjunto, hay que extraer las experiencias positivas de aquellos hechos en el momento en que se desarrollaron y ver las circunstancias que lo llevaron a ellos a tomar ese camino. Que jamás se debe ver como un acto
de terrorismo, de desesperación, sino que la conciencia de ellos en ese momento determinaba que eso era lo correcto y justamente hicieron eso. Yo lo veo como un acto de libertad, de amante de la independencia, de la dignidad, del progreso y la libertad para el pueblo dominicano y la humanidad. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.